¿Cómo le va, amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de tocar un tema más que interesante debido a que vamos a hablar del proyecto que ha presentado el presidente del bloque del Frente para Todos en diputados, Máximo Kirchner, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Se llama Impuesto a las Grandes Fortunas. Bueno, ¿qué será grande fortuna? Bueno, este proyecto habla fundamentalmente de dos temas muy importantes que los repite en todo el proyecto, que va a ser de emergencia y segundo, que se basa en la solidaridad. Bueno, emergencia, digamos que es una palabra que ha transitado nuestra bibliografía impositiva, y en realidad nunca se cumplió esta famosa palabra de emergencia. Fíjense ustedes que el impuesto, o uno de los impuestos más importantes de este país, que es el impuesto a las ganancias, tiene su origen en un gravamen que se votó en 1932, o sea, hace 86 años. Esa ley, que era la 11680, decía en su artículo 10 que iba a ser un impuesto que iba a caducar el 31 de diciembre de 1934. Bueno, sigue vigente, o sea, 86 años después, renovando esa emergencia. El segundo impuesto que podemos hablar, que es tan conocido como el de ganancias, es el de IVA. IVA, hace 47 años, o sea, en el año 1973, reemplazó a dos impuestos, un impuesto nacional a las ventas y un impuesto provincial a las actividades lucrativas. Bueno, empezó con el 13%, luego siguió con el 18%, y luego en el tequila del 95 subió al 21% para no bajar más. Lo curioso es que el impuesto llamado a las actividades lucrativas en la provincia terminó volviendo, se reinstaló con otro nombre, que es el impuesto a los ingresos brutos, que es el que actualmente estamos tributando a la provincia. También puedo hablar de los impuestos sobre los bienes personales. Fíjense que son tres, estos que estoy nombrando, impuestos fundamentales en nuestra, digamos, recaudación impositiva para el Estado. Hace 29 años que se instaló en nuestra sociedad, en el año 91, y recordemos que el artículo 16 de esa ley de emergencia decía justamente eso, que el impuesto era de carácter de una emergencia por el término de 9 periodos fiscales. En realidad lo creó Cavallo para que Menem pudiera pagar las cuotas del Fondo Monetario Internacional, que quedaban 9 cuotas. Bueno, hace 29 años que lo estamos pagando y todos los años se renueva religiosamente. Uno más, el impuesto al cheque, que en marzo del 2001 se creó hace 19 años, como un gravamen transitorio, con el objeto de que se aplicara ese año y el año siguiente ya no, porque eran un año deficitario. Bueno, hace 19 años que lo seguimos teniendo. O sea, todos los impuestos que se establecen en forma transitoria en este país, o por única vez, o en carácter de emergencia económica, terminan siendo permanentes. Ese es el gran problema que tenemos, que no le creemos a los legisladores en esta oportunidad. Yo personalmente no le creo, porque realmente nos han mentido siempre. O sea, vivimos en emergencia, entonces es imposible que no sean permanentes. Entonces, de eso pasamos a la otra palabra, que es la solidaridad. O sea, dejamos la emergencia, que no le creemos al legislador, y vamos a la solidaridad. A ver qué pasa con eso, digamos. Imagínense ustedes que
está votado, o está siendo votado, o van a ser votados por los legisladores, que le cuesta, legisladores nacionales, que les cuesta al país 6 millones de pesos por mes. O sea, si nos tomamos el presupuesto 2019 de la Cámara de Diputados y lo dividimos por la cantidad de diputados que tiene la Cámara, sacamos una cuenta rápida y nos sale 6 millones de pesos cada diputado. Cosa aún más grave pasa en la Cámara de Senadores, que cada senador nos cuesta, por el presupuesto que tiene, dividido la cantidad de senadores, 28 millones de pesos por mes. Entonces, venimos a hablar de solidaridad con el dinero ajeno. Recordemos, ya que estamos hablando de legisladores, que un diputado provincial nos sale 2.250.000 en esta provincia. Y un senador o senadora nos sale 5 millones de pesos por mes. Ese es sacando el presupuesto anual y lo dividimos por la cantidad de integrantes que tiene. Entonces, ¿vamos a hablar de solidaridad con el dinero ajeno? Encima, si pensamos en que algunos temas que se tratan, por ejemplo, declarar capital nacional del salame quintero, el Día Nacional del Asado de Tira, qué sé yo, esos temas que son banales, cada tanto tocan un tema importante, pero realmente ellos hablan de solidaridad cuando realmente no se han mirado para adentro, no han pensado en ceder parte de sus ingresos en pos de esa solidaridad que tanto pregonan. Bueno, no hubo en ese proyecto de ley, no hubo un solo anuncio de reducción del gasto público. ¿Por qué la gente del sector privado tiene que perder ingresos y por una simple ocurrencia de un legislador nacional y tiene que transferírselo al sector público? ¿Por qué no directamente piensan ellos en reducir su propio gasto público? Porque de esa manera seguramente funcionaríamos mucho mejor. Quieren llevar el impuesto a las ganancias al 41%. Imagínense que Irlanda tiene un 12,5% de impuesto a las ganancias, Suecia 22%, la Unión Europea alrededor del 22 y 23%. Tenemos 161 impuestos en el país, imposible de determinar sin errores un impuesto, porque realmente es muy complejo y engorroso la liquidación. El doctor Margariti nos asegura, que es un profesor emérito de la Universidad de Rosario, nos dice que la primera potencia mundial y cuarto en cuanto a ingreso per cápita, que es Estados Unidos, que hace que un estadounidense tenga 63.800 dólares por año, por habitante por año. Ese es el ingreso per cápita. Y tiene 4 impuestos nada más. Nosotros tenemos 161 impuestos y estamos 55 en el, 55º lugar del ranking mundial. Con esa cantidad de tributos, el doctor Margariti se puso en el trabajo de determinar cuántas normas tenemos. 64.980 normas, contando leyes, decretos, reglamentarios, resoluciones generales, etc. Es imposible determinar un impuesto sin cometer un pequeño error, porque hay superposiciones. Hay impuestos como el impuesto sobre los ingresos brutos, que es inconstitucional, porque está grabando el ingreso bruto justamente y no tiene en cuenta los gastos que tiene un comercio. Otros impuestos, como el impuesto al cheque, que también es un impuesto inconstitucional. Aparte, hay duplicaciones de impuestos, de bases imponibles. Tendría que tomarse en cuenta, en todo caso, una gran reforma impositiva donde se reduzca la gran cantidad de impuestos
Y no sé si hacer como Estados Unidos y quedarte con 4 impuestos nada más, y es la cuarta potencia mundial en cuanto a ingreso nacional, en cuanto a sus impuestos que cobra según la determinación, y realmente no tiene problemas. Nosotros con la gran cantidad, y encima queremos agregar más impuestos. Realmente el doctor Margariti refiere, y comparto con él, que hay un gran saqueo impositivo, hay una gran presión fiscal. Por último, y para terminar, el doctor Margariti determinó el ingreso total que tiene el país tomando todos los ingresos que las recaudaciones nacionales, provinciales y municipales, más el dinero que el Banco Central le transfiere a Tesorería. Y lo dividió por los 42 millones de personas, pero dividido 4,7 habitantes por familia, digamos, y sacó la cantidad de familias. Y la presión impositiva que determinó el doctor Margariti es del 74%. O sea que el Estado se queda con 3/4 partes de nuestros ingresos y nos deja 1/4 parte nada más para vivir. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto y no generar más presión impositiva por nosotros y por los inversores que seguramente nos vienen a salvar de esta situación tan caótica que estamos pasando. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.